El milagro de vida. Estamos rodeados de historias, cuentos y un sinfín de cosas. Pero hoy te voy a contar la historia de Marcos, un bebé que nació en Córdoba, Viallemacé, en el hospital Funes. Un día Marcos estaba en su casa, en el patio de su casa, en su sillita habitual, jugando, escuchando los pajaritos cantar, cómo iba y venía su familia corriendo, y él, en su inocencia, aún no entendía nada. Pero en Marcos había un mundo de cosas dentro, que él no sabía lo que tenía. En ese entonces, la abuela y la madre estaban tomando mate, hasta que ellas vieron la hora y decidieron irse a cocinar. Marcos quedó solo en el mesón, con su sillita, y empezó a jugar con sus manos, a tocar, a chuparse las manos. Y en ese entonces, la madre y la abuela no se dieron cuenta, pero dejaron el termo, el agua hirviendo, el mate, cerca de sus manos. Marcos, como no sabía, empezó a golpear, hasta que tiró el termo. Cuando el termo cayó sobre él, Marcos empezó a quemar toda su mano derecha. Empezó a quemarse, y a llorar, y empezaron a venir los familiares, el abuelo, que en ese entonces estaba rescatando a un borracho al lado de la casa, que se estaba ahogando en el arroyito. Su tío David estaba en el techo de la casa, saltó del techo de la casa, y la abuela y la madre salieron corriendo a socorrer a Marcos. Pero ya era tarde, porque Marcos ya se estaba quemando, ya se había quemado toda la mano. En ese entonces socorrieron y lo llevaron al hospital. Y toda la familia había ido detrás de él, esperando un milagro. Pero parecía que todo se tornaba mal. Sus venas se habían muerto. Marcos había perdido mucha sangre. Los médicos hicieron lo que pudieron. Ellos hicieron lo que pudieron porque, como había perdido mucha sangre y las venas estaban muertas, y al tener esa piel sensible de bebé, todo se parecía más difícil. Pero había alguien que hace lo difícil fácil, lo imposible posible. Era Dios, en ese Dios que la familia estaba muy aferrada a él. Sabían que por más allá de la palabra de los médicos, Dios era el que tenía la palabra de la última palabra de la vida y la muerte. Marcos, en un mundo de cosas que él tenía, que Dios ya había depositado en él, demostró con su misma esencia que él era capaz de mucho en ese entonces. La familia empezó a orar, a clamar y a depositar y a declarar vida sobre Marcos. Porque los médicos llegaron a los familiares y le dijeron que Marcos de ese momento no iba a pasar, que había perdido mucha sangre y que Marcos no iba a pasar ese día. Pero los familiares no le creyeron a esa palabra, le creyeron a lo que Dios ya había depositado en Marcos, a lo que Dios ya había predestinado para Marcos. No pasaron ni 10 minutos y los médicos volvieron a dar el informe. Y le dijeron a los familiares que no sabían lo que había ocurrido, pero que algo había pasado en Marcos. Solamente un milagro, decían los médicos, lo salvó. Que las venas ya habían recobrado vida en ese momento. Y los familiares no se gozaron
y solamente le daban gracias a Dios, porque era Él quien lo hizo. Y a su tiempo Marcos fue creciendo. Nunca tuvo dificultad de nada. Marcos fue a la primaria, fue a la secundaria, hacía física, atajaba, jugaba al fútbol, como un chico normal. Durante su tiempo, Marcos recibió operaciones. Obvio que han quedado algunos rasgos de su quemadura en los tendones, en el dedo chiquito. Tenía toda la mano pegada, todos los dedos pegados. Pero Marcos recibió 7 operaciones en su tiempo, en su largo de vida, y de a poco fueron logrando despegar sus dedos, y Marco nunca tuvo dificultad de nada. Como les decía, Marco atajaba, Marco jugaba al fútbol, hasta que encontró su deporte favorito, algo que él amaba hacer, y jugar al tenis. Marcos se empeñó en creer en esa capacidad que había en él, porque mucho sufrió que le hacían burla de pequeño, que no iba a poder realizar nada, que iba a tener una mano inválida. Pero Dios todo lo puede, todo lo hace. Marcos empezó a jugar al tenis y Marcos salió campeón como 7 veces. Ya. Y lo sigue haciendo. Sigue jugando al tenis, sigue haciendo lo que más ama. Porque no le creyó a las palabras de las personas que le decían que era incapaz de hacerlo, que no era posible. Él siempre fue fiel a lo que Dios ya había depositado en él. Descubrió su propósito en este tiempo, en esta tierra. Por eso hoy yo te animo a que no le creas a todo aquello que las personas te dicen que no podés, que no sos capaz. En vos, en mí y en todos nosotros hay un potencial enorme que Dios ha depositado en cada uno. Que más allá de las circunstancias, más allá de los problemas que tengamos a diario, confía en que todo lo podemos, en que hay mucha capacidad en vos. Descubrilo, como Dios me lo mostró a mí en ese tiempo. Muchas gracias.